Pasamos al siguiente tema, que es la calificación y certificación de personal en ensayos no destructivos. Como lo dijimos anteriormente, el rato que somos nosotros parte de lo que son los ensayos no destructivos, el rato que estamos en el área de ensayos no destructivos como inspectores o a su vez en el área de fiscalización, lo que tenemos que cumplir son tres parámetros. Primero, calificar el método de inspección con el cual la calificación del, o sea, calificar el procedimiento. Deme un segundo. Ya. Entonces, primero tenemos que calificar el procedimiento o el método de inspección con el cual vamos a trabajar. Segundo, tenemos que calificar al personal, calificar y certificar al personal. Y por último, tenemos que calibrar los equipos. En este tema que es la calificación y certificación del personal, como dice aquí, el éxito de cualquier ensayo no destructivo depende principalmente del personal. Podemos tener el mejor equipo, el top, el último en tecnología, pero si el personal no está capacitado, no está entrenado, no está calificado, no está certificado, ahí sí tenemos un gran problema. El éxito de cualquier ensayo no destructivo está dado por el personal. Entonces, he ahí que ustedes se encuentran aquí justamente para incrementar este punto y aprobar en este punto. Existen dos programas principales para lo que es la calificación y la certificación del personal en ensayos no instructivos. Es por medio del empleador y el segundo es por medio de una entidad central. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros vamos a ser calificados y certificados por medio del empleador, tenemos que ocupar la práctica recomendada SNTT-C1A o podemos ocupar el estándar CP189 o podemos ocupar el estándar 1410. Mientras que cuando vamos a certificarnos por medio de una entidad central, tenemos que ocupar la ISO 9712 o la SNT-CP 106. Entonces, de pronto para algunos de estos nuevos, de pronto para otros no. El con qué nosotros en este curso nos vamos a calificar y certificar, vamos a ocupar la práctica recomendada SNTTC1A, editada por la ASNT, por la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos. Entonces, ahí les hago a colación. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que con María Belén estuvimos en esta situación, que cuando empezó el proyecto de Cementos Chimborazo, como la mayoría o las máquinas principales venían de Europa, entonces el primer requisito que pidieron las empresas que venían con su maquinaria de Europa era que el personal que va a hacer la inspección de los ensayos no destructivos esté calificado bajo la ISO 9712. Esto quiere decir bajo una entidad central. Pero aquí en el país, lamentablemente, no tenemos una entidad central para que califique y certifique el personal en ensayos no destructivos. Entonces, aquí en el Ecuador no tenemos una entidad central. Al no tener nosotros una entidad central, por esa razón es que no podemos calificarnos bajo la ISO 9712 o a su vez bajo la SNT-CP 106. Entonces, tendríamos que irnos a otro país para poder, ¿cómo se llama?, calificarnos, en el cual ese país tenga una entidad central, la cual esté acreditada bajo la ISO 9712. Aquí en el país, como no existe, entonces recurrimos al otro método de calificarnos en ensayos no destructivos y es por medio del empleador. Entonces, de ahí, por medio del empleador, podemos ocupar la práctica recomendada SNTTC1A, el estándar CP189, el 1410 o algún documento de calificación y certificación de personal que pueda regir en los distintos países. Nuevamente, como nosotros estamos influenciados por Estados Unidos, entonces la que se ocupa aquí en el país es la práctica recomendada SNT TC1A. Entonces vamos a ver un poquito. Ahorita ustedes están viendo mi certificado. Sí, mi certificado, como ustedes ven aquí, eso tenemos que tener claro el rato que revisamos nosotros un documento.
es estas palabritas, justamente, miren, entonces estamos viendo mi certificado que me está emitiendo, ¿cómo se llama? La SNTTC1A. Entonces vamos a ir viendo un poquito qué es lo que contiene este certificado. Entonces, lo primero que contiene este certificado dice que es, ¿cómo se llama? Que está acreditado por la ANSI. ¿Qué es la ANSI? La ANSI es el Instituto de Estandarización Americano. ¿Qué es lo que pasa? En Estados Unidos, como se manejan instituciones a nivel privado, existe el AWS, la Sociedad Americana de Soldadura, existe la SNT, que es la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, existe el API, que es el Instituto de Petróleo Americano, existe el AGUA, la Asociación de Trabajadores del Agua Americano, Water Trabajadores Asociación, la Asociación de Trabajadores del Agua Americana, y así otras organizaciones que se agrupan de acuerdo a las aplicaciones respectivas, y estas agrupaciones técnicas generan documentos técnicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe este departamento, existe esta organización que se llama el ANSI, a la cual, por decirles, nosotros ahorita formamos la organización, ¿cómo se llama? Formamos la Sociedad Ecuatoriana de Ensayos No Destructivos, y nosotros generamos un documento, y este documento yo tengo que enviarla a la ANSI. Lógicamente, si estuviera en Estados Unidos, le tengo que enviar a ANSI. ¿Para qué? Para que sea un documento oficial a nivel de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que cuando recibió ese documento el ANSI y ha sido aprobado por el ANSI, este documento ya se vuelve mandatorio y obligatorio en Estados Unidos. A eso en Estados Unidos es lo que le conocen como el código, como código. Cuando ya fue aprobado por el ANSI, el documento ya no es un estándar, ya no es una norma, sino es ya un código, porque es mandatorio, porque es obligatorio, y eso sí a nivel de Estados Unidos. Entonces, ustedes si se fijan, por ejemplo, si abren el código AWS, por decirles, van a encontrar que también dice ANSI. Eso quiere decir que el grupo técnico AWS, déjenme abrirle rapidito ahorita para que lo vean. Entonces, mire, el AWS, la Sociedad Americana de Ensayos, ¿no? La Sociedad Americana de Soldadura, hizo este documento que es del AWS de 1.1. Entonces, este documento le enviaron al ANSI. Entonces, el ANSI, que es otra organización, la revisa, y después que la revisa le manda a hacer modificaciones, y después que ya le aprobaron las modificaciones, le dice, ok, aprobado. Entonces, ahí está el sellito que justamente dice aprobado por los estándares nacional americano. Entonces, que eso es la ANSI. Entonces, eso es lo que decía. En Estados Unidos, cuando ya está con sellito de ANSI, ya vuelta se convierte en mandatorio obligatorio a nivel de Estados Unidos. Eso como un punto. Segundo punto, como ya dijimos, está de la CNT, que es la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos. Y en esta parte de acá abajo, estamos viendo que este documento dice que ha sido generado bajo la ISO 17024, que es una guía para la certificación de personal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Que la CNT acudió, ¿cómo se llama? Ante un organismo que está acreditado bajo la ISO, que está calificado bajo la ISO 17024, presentó su documentación, presentó su personal y fue acreditado bajo la ISO 17024, y a su vez también fue aprobado por el ANSI. ¿Qué es lo que mandaron? Mandaron sus procedimientos de cómo van a calificar y certificar al personal en ensayos no destructivos. Al ser aprobados bajo la ISO 17024 y al ser aprobados bajo la ANSI, entonces por eso lo que la CNT promulga las calificaciones de las personas que acuden ante ellos para poder calificarse y certificarse, como es el caso mío, el cual yo me he calificado, que yo me he certificado, perdón, bajo la SNT, bajo la ANSI, bajo la ISO 17024, en los métodos que ustedes están viendo en este punto. Entonces, ¿qué era la SNT? La Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos. ¿Qué es la ISO 9712? Es la norma internacional que establece cómo calificar y cómo certificar al personal por medio de una agencia central. ¿Y qué es la ISO? La Organización Internacional de Estandarizaciones. Entonces, para entender un poquito más este tema, justamente está el siguiente cuadro.
el cual les voy a explicarle. Ya, listo. Entonces, miren, a nivel internacional rigen estas organizaciones. Entonces, quien rige a nivel internacional lo que es metrología, medición y estandarización es la CGPM, la CIM a nivel internacional. Quien rige a lo que es a nivel documentación es la ISO y la IS y la IEC. A lo que es metrología legal está la OIML y lo que es a nivel de acreditación de laboratorios está el ILAC. Entonces, estas son las organizaciones que están arriba en la cabeza a nivel internacional. A nivel regional, o sea, a nivel americano, a nivel sudamericano, centroamericano, están otras organizaciones. Por ejemplo, están aquí ¿cómo se llama? A nivel de laboratorios de acreditación está la IAC, a nivel de estándares de documentos está la COPAN, a nivel de metrología estandarización está la CIM. Y ya a nivel nacional están organizaciones como por ejemplo aquí en el Ecuador, ¿quién, cómo se llama, está custodiando, quién está controlando lo que es la estandarización, la metrología y la medición? Es el INEN. ¿Quién está responsable aquí en el país de lo que es la metrología legal y la estandarización de documentos? Es el INEN. ¿Y quién está encargado de lo que es la acreditación de los laboratorios? Está el SAE, que es el Servicio Ecuatoriano de Acreditación. Entonces, estos son los departamentos de los regímenes que, ¿cómo se llama?, que rigen a nivel internacional, regional y nacional. Entonces, por decirles, el INEN o la SAE o el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, ellos deberían tener ¿cómo se llama? Deberían estar acreditados en qué? Bajo la ISO 9712. Entonces, si el INEN estuviera acreditado bajo la INEN, bajo la ISO 1712, ¿sí? El INEN o el SAE, entonces ellos ya se convierten en un organismo central, en una entidad central. Entonces ahí sí, nosotros podíamos acudir ante el INEN o ante la SAE para nosotros ahí acreditarnos bajo ISO 1712 y ahí sí nosotros poder calificarnos bajo una entidad central. ¿Cómo? Ni el INEN ni la SAE están acreditados bajo la ISO 9712, entonces no son un ente central y por lo tanto no podemos ocupar lo que les manifestaba, no podemos ocupar lo que es la calificación y certificación de personal bajo una certificación central. Por esa razón es lo que nosotros optamos para calificarnos como personal en ensayos no instructivos bajo la certificación del empleador y la que ocupamos, como les manifestaba, es la SNT TC1A. Entonces, el triángulo de estandarización de documentos a nivel internacional está la ISO, como les decía, a nivel regional está la COPAN, a nivel nacional está el INEN, y, ¿cómo se llama? Y a nivel de comités de estándares de especificaciones van a estar a nivel americano, por ejemplo, está el API, la STM, la ASME, la WS, y aquí en el Ecuador está las NEC, las normas ecuatorianas de la construcción, y en último punto están los procedimientos de las respectivas empresas. Entonces, nuestros procedimientos de cada una de las empresas que tenemos, entonces van a estar regidos bajo este triángulo de estandarización de los documentos a nivel mundial. Entonces, aquí, como ya les decíamos, para calificarnos y certificarnos, vamos a ocupar la SNTTC1A, que ahorita está en su edición 2020. Entonces, la SNTTC1A es una práctica recomendada para calificar y certificar al personal en ensayos no destructivos. Práctica recomendada. Ustedes se van donde el dentista y el dentista les dice, yo les recomiendo que se cepillen los dientes después de cada comida. Eso es una práctica recomendada. Entonces, ustedes como usuarios, como clientes van a decir, sí, muy bien, esa recomendación que me dé el doctor de que voy a cepillarme los dientes después de cada comida, la asumo o no lo asumo. Si yo la asumo, ya se convierte en obligatoria para mí y donde le plasmo en un procedimiento. Entonces, esa es la situación. La SNTTC1A es una práctica recomendada que me recomienda cómo voy a calificar y certificar a mi personal en ensayos no destructivos. Y el rato que yo cojo y realizo mi procedimiento, entonces en ese instante ya se vuelve mandatorio para mí, para mi empresa.
Entonces, la SNTTC1A es una práctica recomendada que proporciona los delineamientos para calificar y certificar al personal en ensayos no destructivos. Entonces, lógicamente, yéndonos un poquito a la historia de la SNTTC1A, como cualquier documento ante una necesidad, aunque ante cualquier situación, que como por ejemplo, dándoles otro ejemplo, el rato que la escuela Benito Juárez se ponía el uniforme de color verde, la escuela, el colegio Mejía se pone uniforme verde, en la escuela, ¿cómo se llama? Salesiana de acá se ponía uniforme amarillo. Entonces, cada uno se pone los uniformes que quiere. Entonces dijeron, no, 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 no. Vino el gobierno anterior y dijo, no, todos van a ocupar el mismo uniforme. Entonces, eso es lo que se llama una estandarización. Entonces, hubo el mismo problema al inicio. Entonces, había inspectores que para calificarse, por decirles en radiografía, se calificaban en 30 horas de capacitación y otros se calificaban en 40 horas. Entonces, no había una regulación, una estandarización a nivel general. Entonces, tenía que haber alguien que emita un documento para que se estandarice a nivel de toda la industria. Entonces, como dice, es ahí que en el 1961 la SNT designó a un grupo técnico para que elabore esta SNTTC1A y de esta manera ya sea uniforme la calificación y la certificación del personal. Nuevamente recalcando, ¿cuál es la intención, cuál es el objetivo de esta práctica recomendada? Es guiar a cada empleador para que elabore su procedimiento de cómo calificar y certificar a su personal. Entonces, bajo esta práctica recomendada SNTTC1A, el empleador es quien certifica al personal en ensayos no destructivos. Entonces, ahora vamos con la definición, el concepto que veíamos principal. ¿Qué es calificación? ¿Qué es certificación? Que eso es lo que tiene a confundirnos. Entonces, ¿qué es la calificación? Es el procedimiento en la cual se describe, ¿qué se describe? A ver, ya. Es la práctica o el procedimiento escrito de la empresa debe describir la responsabilidad de cada nivel de certificación para determinar la aceptación de materiales, componentes y códigos de estándar, especificaciones, además de describir, eso es lo que me interesa. ¿Qué tiene que describir este procedimiento de cómo se califica al personal? Tiene que describir el entrenamiento, tiene que describir la experiencia, tiene que describir qué exámenes tiene que tomarse para los distintos métodos y niveles de certificación. Eso es la calificación. Entonces, la calificación es un procedimiento en el cual se describe. Entonces, si ustedes van a ser inspectores en radiografía, entonces necesitan 80 horas de capacitación. Ustedes necesitan 500 horas de experiencia y necesitan tener 3 exámenes, el examen general, el examen específico y el examen práctico. Todo eso, ¿dónde está descrito? En su procedimiento interno. Y a eso es lo que se llama la calificación. Es el documento donde se describe su entrenamiento, su experiencia y los exámenes que han sido sometidos para que ustedes hayan sido aprobados como inspectores como nivel 1, nivel 2, nivel 3 y en los distintos métodos, tintas, partículas, ultrasonido, radiografía, etcétera, etcétera. Entonces, en la calificación existen 3 niveles básicos, como ya dijimos, que generalmente eso está puesto el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, pero también pueden existir en sus procedimientos internos, puede haber el aprendiz, el instructor, el nivel 2 o el inspector 2 limitado, pero generalmente los niveles más conocidos o los que casi todo el mundo utiliza es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. ¿Qué es la capacitación? Lo que estamos realizando en este instante. Estamos siendo capacitados, estamos siendo entrenados y es el programa estructurado para desarrollar conocimientos teóricos y desarrollar habilidades en el individuo, en el personal técnico bajo la práctica respectiva. ¿Qué es la experiencia práctica? ¿Cuántas horas de vuelo tienen? ¿Cuántas horas están trabajando ya experimentalmente en la vida misma?
¿Qué exámenes físicos tienen que hacerse? Los exámenes físicos son agudeza visual, la agudeza cercana, la agudeza lejana, discriminación de colores. Esos son los exámenes físicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice que la SNTTC1A dice que tienen que hacerse una examinación con la carta Jagger 2 a 30 centímetros de distancia y esto sirve anualmente. Mientras que la diferencia de colores, aquí está la traducción, y la diferencia de colores dice que que sirve 5 años en la cual el inspector tiene que demostrar que puede visualizar contrastes de colores. Mientras que ASME, lo que vimos anteriormente, es lo que pide los requisitos para la calificación del personal bajo SNTTC1A. Mientras ASME, lo que te está pidiendo vuelta es que sea con la carta de lectura Jagger 1. Mientras que, para recordarles, ASNT pide la Jagger 2, ASME pide la Jagger 1. Simplemente son letras más pequeñas. ASME pide un tipo de letra más pequeño y, ¿cómo se llama? Y ASNT pide un tipo de letra un poco más grande. Pero tenemos que saber eso. Por ejemplo, si vamos a AWCD 1.1, dice que los inspectores que van a hacer el trabajo tienen que aprobar la examinación cercana con Jagger 2 a 30 centímetros de distancia. API 1104 dice que tienen que hacer, los inspectores tienen que hacer, aprobar la carta Jagger número 1 y a una distancia no mayor a 12 pulgadas y también tienen que hacer la prueba de contraste de colores. ASME 8, ¿qué dice? Igualmente, que tienen que hacerse la prueba con la Jagger tipo 2 a 12 pulgadas de distancia. La ISO 1712, ¿qué es lo que dice? Que tienen que hacer con la carta Jagger 1 a una distancia no mayor de 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, si ven, los estándares, procedimientos de calificación y personal solicitan que se haga una prueba visual de la vista para que puedan aprobarse en cualquiera de los métodos respectivos. ¿Qué exámenes tienen que tomar? Dice que tienen que tomar exámenes generales, específicos y prácticos y que la nota no tiene que, el promedio de notas no tiene que bajar de 80 y cada una, y una no puede bajar de 70 puntos. Bajo la SNTTC1A, ¿cómo se llama? Si quieren sacar el nivel 1 y 2, tienen que tomar el examen general específico y práctico. Si van a tomar bajo la SNT, solo tienen que tomar el examen básico y el examen del método. Y como les decíamos, toca hacer un examen visual cada año. Adicionales, NTTC1A manifiesta la cantidad de preguntas que se les debe tomar en cada examen de acuerdo al distinto método. Generalmente están caracterizados en 40 preguntas. Por ejemplo, aquí eso es lo que estaba pidiendo la SNT, pero como ustedes ven, la hizo la misma situación en el procedimiento, en el estándar de calificación bajo la ISO igualmente va a estar la cantidad de preguntas que se les debe tomar para las respectivas calificaciones. Entonces, eso es la calificación, la demostración de su capacitación, de su tiempo de experiencia y de los exámenes físicos que se toman. Eso se llama calificación. Ahora vamos a ver qué es la certificación. La certificación dice que es el testimonio escrito de la calificación, la certificación del personal en pruebas no instructivas de responsabilidad si vamos bajo CNTTC1A, es responsabilidad del contratante, mientras que si es que estamos bajo la ISO 9712, va a ser responsabilidad de la agencia central. Entonces, aquí viene la diferencia, ¿sí? Entonces, la calificación es la demostración de la capacitación, del tiempo de experiencia y de los exámenes recibidos, mientras que la certificación es el documento en el cual ya sea el empleador o ya sea la entidad central emite el documento en el cual dice que la persona está certificada. Entonces, aquí les pongo el ejemplo. Ustedes ven aquí el documento que dice aquí certificación. Entonces, mire, dice certificación. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién es, cómo se llama el que está certificando? Es el representante del empleador.
Él es el que firma su certificación. Entonces, por decirles, si ustedes están trabajando en una empresa X, por decirles, están trabajando en Petroecuador, entonces, ¿quién tiene que firmar este documento? Va a ser su empleador. Lógicamente, ahí viene un poquito el problema, pero el empleador no les paga el curso, el empleador no quiere, no está pagando su certificación, entonces, lógicamente, ustedes no van a querer que esta persona o este representante de la empresa en la cual están trabajando, su empleador, como se llama, aparezca por aquí, porque lógicamente no está haciendo la inversión en su capacitación, sino le están haciendo ustedes de manera personal, ante lo cual se omite justamente ese punto. Pero ¿cómo se llama? Quien les certifica es su empleador. Eso es lo que está pidiendo la SNT TC1A. Entonces, repitamos nuevamente, ¿qué era la calificación? Es la demostración de las habilidades, de los conocimientos, del entrenamiento y los documentos de experiencia. Entonces, esta es la calificación. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el documento de calificación. Y regresemos. ¿Qué es lo que dice? Miren, el nombre, cuál es su entrenamiento, cuál es su entrenamiento, cuánto tiempo está entrenando, cuántas horas, quién le ha capacitado, dónde se ha capacitado, quién le aprobó, hubo examen o no hubo examen. ¿Qué más tiene que tener la calificación? Siguiente, necesita tener la experiencia. Entonces, ¿cuánto de experiencia tiene en inspección visual? ¿Cuánto tiene de experiencia en ultrasonido, en tintas, en partículas? ¿Desde qué fecha? ¿Cuántas horas? Etcétera, etcétera. Y por último, ¿qué tiene que tener? Los exámenes. Entonces, ¿cuánto sacó en el examen general? ¿Cuánto sacó en el examen específico? ¿Cuánto sacó en el examen práctico? ¿Hizo la prueba de inspección visual? ¿Aprobó o no aprobó la inspección visual? ¿Hizo la prueba de diferenciamiento de contraste de colores? ¿Hizo o no hizo? Sí, entonces miren, este documento en el cual se resume la experiencia, ¿cómo se llama? La capacitación y los exámenes, a este documento se llama la calificación. Mientras que al documento en el cual está que el empleador o la entidad central está diciendo que ustedes están certificados, a esto se les llama el documento certificación. En conclusión, la certificación es donde aparece la firma de su empleador en la cual está diciendo, oye, yo estoy certificando que tal persona sí cumple con todos los requisitos y por lo tanto estoy certificando que él es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Mientras que la calificación es el documento en el cual está ¿cómo se llama? El entrenamiento, la experiencia y los exámenes para que la persona haya cumplido los requisitos que están en el procedimiento respectivo para poderse calificar. Un poquito de historia, en el año 1996 la SNTTC1A tenía únicamente 11 métodos de ensayo no destructivo, en el 2001 subió a 12, en el 2006, en edición 2006 ya subió a 13, en la edición 2011 ya subió a 15, en edición 2016 subió a 16 y en edición 2020 siguen 16. Entonces, de acuerdo a la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, actualmente tenemos 16 métodos aprobados de ensayo no destructivo. Entonces, en cada uno de los métodos uno tiene que demostrar su experiencia, su capacitación, su experticia, su entrenamiento y sus exámenes respectivos para que sea denominado inspector nivel 1, nivel 2 o nivel 3 en los distintos métodos. Entonces, dentro de la SNTTC1A está, como les decía, cuántas preguntas tienen que tomarles en cada término. Y esto es importante para el entendimiento de ustedes. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Por ejemplo, voy a poner ahorita Juan Carlos me envió su certificado. Como ahorita todos van a recertificarse, entonces una de las formas de recertificarse justamente es demostrar, primeramente, que ya son niveles 2 y segundo, demostrar que han estado trabajando de manera continua.
Entonces, con el permiso de Juan Carlos, estoy pasando la documentación que me pasó Juan Carlos. Entonces, miren, pero a dónde quería ir yo es a este punto para explicarles. Entonces, si ven, primeramente, Juan Carlos me pasa dos documentos. Uno, la certificación, ¿no es cierto? Y dos, la calificación. Entonces, aquí tenemos la certificación y acá tenemos la calificación. Ya, pero lo que me interesaba en este punto era irme a lo que es radiografía para explicarles de este punto. Ya, aquí está. Miren, ¿qué dice aquí? Que, ¿cómo se llama? Que Juan Carlos le han tomado el examen y en el general ha sacado tal nota, en el específico tal nota y en el práctico tal nota. Y miren, ¿qué tiempo ha tomado en este curso? 24 horas. ¿Sí? Y que tiene una experiencia mayor a 220 horas. Está cumpliendo con los requisitos para, para radiografía. Pero miren lo que dice aquí. Dice radiografía, interpretador de radiografía. ¿Sí? Entonces, a eso, y ahora sí regresamos a la presentación. Entonces, no, aquí, a ver, mejor abramos la SNTTC1A. Ya, entonces, mire, si nos vamos a la parte de radiografía, aquí está. Miren, radiografía. Si ven, ¿qué dice aquí? Prueba de radiografía. Y radiografía existe nivel 1 de radiografía, nivel 2 de radiografía, nivel 1 de radiografía computarizada, nivel 2 de radiografía computarizada, nivel 1 de tomografía computarizada, nivel 2 de tomografía computarizada, nivel 1 de radiografía digital y nivel 2 de radiografía digital. Pero no aparece lo que dice aquí el certificado, que dice aquí, dice nivel 2 en interpretación de películas radiográficas. No existe ese nivel 2. ¿Por qué no existe? Porque esto es un nivel 2 especial. A ver, déjenme ponerle otra vez aquí. Exactamente. Entonces, aquí están los niveles 2 en lo que es radiografía, pero existen otros niveles especiales. Y aquí está, radiografía industrial. Entonces aquí dice, ven, el interpretador de radiografía, nivel 2. Miren que aquí dice únicamente, aquí no existe el interpretador de radiografía nivel 1. Miren, solo existe el nivel 2 limitado. No existe el nivel 1. El nivel 1 no existe. Existe el nivel 2 limitado ¿en qué? ¿Limitado en qué? Solo para interpretar radiografías. Y ahí es lo que dice que para interpretar radiografías necesita una experiencia de 220 horas y necesita, ¿cómo se llama? Si es que no es radiólogo, necesita un entrenamiento de 40 horas. Y si es que, ¿cómo se llama? Y si es que es radiólogo, únicamente necesita un entrenamiento de 24 horas. Entonces, ahora sí nos pasamos a lo que tiene Juan Carlos en el certificado. Entonces, miren, entonces dice, efectivamente, miren, que ha recibido 24 horas de capacitación y que tiene una experiencia de mayor a 220 horas y que es nivel 2, pero ¿qué nivel 2 debería ser aquí? Un nivel 2 limitado únicamente a interpretar radiografías. Entonces, eso es lo que se refiere al nivel 2 limitado. Entonces, ese es el nivel 2 limitado. Entonces, las horas de entrenamiento. Entonces, tenemos el nivel 1, el nivel 2. Esto sí es importante que me está pasando. El nivel 1
prácticamente no puede hacer nada, ya que siempre tiene que estar acompañado, vigilado, instruido, supervisado por el nivel 2 o el nivel 3. Mientras que el nivel 2 sí puede interpretar, calibrar los equipos, interpretar resultados, ¿cómo se llama? Realizar las prácticas, guiar, vigilar al nivel 1 y realizar reportes. Mientras que el nivel 3 puede hacer lo que hace el nivel 1, el nivel 2 y adicionalmente puede entrenar y examinar a los niveles 1 y nivel 2 en el método respectivo. Ustedes están aquí por esto, por una recertificación por servicio interrumpido. Entonces dice que la práctica escrita del empleador debe incluir las reglas que cubran los tipos y la duración del servicio ininterrumpido para que requieran reexaminación o recertificación. En la práctica escrita debe estar y debe especificarse los requisitos para reexaminarse o recertificar el servicio ininterrumpido. Entonces, justamente María Belén me llama y me dice, Inge, necesitamos recertificarnos. Ya listo, perfecto. Entonces dice, ¿y ahora cuál es la metodología para recertificarse? Entonces yo por eso les ponía, ¿de qué depende de lo que esté escrito en el procedimiento de ustedes? Y ahí viene la situación y ahí viene el ejemplo. Lo mismo que nos pasó en, ¿cómo se llama? En Riobamba. Había de parte de Mole Motor, contrataron a un inspector nivel 2 en tintas penetrantes. Entonces, él vino con su certificado nivel 2 en tintas penetrantes y en este certificado decía que solo tenía una durabilidad de 3 años. Entonces, rato que fiscalización se dio cuenta que ya había pasado los 3 años de la recertificación, le dijeron, a ver, un ratito, esta certificación ya no vale, porque aquí dice que, ¿cómo se llama? Que solo dura 3 años. Mientras que, pero ya pasó los 3 años, entonces ya la certificación ya caducó. Entonces ahí el inspector dice, no, lo que pasa que aquí en SNT TC1A dice que puede durar hasta 5 años, entonces sí me sirve todavía, aunque el certificado diga 3 años, pero como en la práctica SNT TC1A dice 5 años, entonces todavía me sirve. Entonces ahí me llama de parte de, ¿cómo se llama? De USAIN, me dicen, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la razón? ¿O el certificado que dice 3 años o la norma que dice 5? La práctica recomendada que dice 5. Entonces ahí yo le digo, ni el uno ni el otro. ¿Quién define es el procedimiento interno de la empresa de cómo va a calificar y certificar el personal? Porque la SNTTC1A dice que la certificación puede durar hasta un máximo de 5, pero ustedes, de rato que realizan el procedimiento, ustedes pueden decir, no, yo quiero que sea 1 año, yo quiero que sea 2, yo quiero que sea 3, yo quiero que sea 4, o quiero que sea lo máximo que dice que es de 5 años. Entonces, ahí era esa parte que no había fondo, no había sustento, porque no había el procedimiento en el cual se pueda definir quién tiene la razón, o los 3 o los 5 años. Si en el procedimiento decía 5 años, ese certificado sí valía, pero si en el procedimiento decía que, ¿cómo se llama? Que únicamente dura 3 años, entonces ese certificado ya no servía. Entonces va a depender de lo que pongan ustedes en su procedimiento. De la misma manera, el rato que dice, y que aquí dice clarito, que en el procedimiento tienen que ustedes especificar cómo van a recertificarse y les deja abierto. Pueden tomar un examen, pueden tomar otra vez un curso, pueden tomar un curso de actualización o pueden, ¿cómo se llama? O también por servicio ininterrumpido, o sea que han seguido trabajando en esta área. Entonces, pero eso tiene que estar definido en el procedimiento, ante lo cual, entonces, como les manifestaba, queda eso abierto y ustedes deciden bajo qué modalidad seguirla. Entonces dice que la recertificación, todos los niveles del personal deberán ser recertificados periódicamente de acuerdo a uno de los siguientes criterios. Evidencia del desempeño técnico satisfactorio continuo. Entonces, ustedes tienen que evidenciar que, ¿cómo se llama? Que han estado trabajando en el área continuamente, entonces, por medio de un certificado donde han estado trabajando, entonces eso les manifiesta o evidencia que ustedes han estado trabajando, entonces pueden optar por esa opción. Segundo, reexaminarse de acuerdo a lo que diga la sección 8. Y en la sección 8 lo que dice es, tomen otra vez el examen general, tomen el examen específico y el examen práctico y listo. O, ¿cómo se llama? O también dice, tomen un sistema de reactualización por medio de un curso. O sea, la
metodología la definen ustedes por medio de su procedimiento. Y lo que dice, el intervalo máximo de recertificación recomendado, les recomiendo que sea de 5 años, pero ustedes en su procedimiento van a poner y van a optar cuál es la cantidad. Y ahí viene la situación. Bueno, sigamos con lo que dice la recertificación. Cuando se agregan nuevas técnicas de una práctica del empleador, ya, listo. Déjenme ver. Ya, vimos que también la otra manera de calificarse en ensayos no destructivos es por medio del empleador mismo, es ocupando la CP 189. Entonces, este es igualmente, este es un estándar. ¿Cuál es la diferencia de este? Lo que yo les decía. Aquí, el rato que ustedes revisan, va a decir ANSI. Como dice ANSI, en Estados Unidos esta es la mandatoria. Entonces, en Estados Unidos, ustedes si van a calificarse, tendrían que calificarse bajo ANSI CP 189. Ya. Otro que también nos interesa es, como les decía, es la ISO 9712, que es por medio de una entidad central, como les decía, esta norma internacional especifica los requisitos para calificar y certificar al personal en ensayos no destructivos. Como ustedes vieron, ¿se acuerdan que la SNTTC1A tenía 16 métodos? Bajo la ISO 9712 únicamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Únicamente tiene 10, no tiene 16. Entonces, ¿en qué está la 9712? En emisión acústica, en corrientes de difocol, en termografía, en pruebas de fuga, prueba magnética, tintas, radiografía, pruebas de cargas extensiométricas, prueba de ultrasonido y prueba visual. Eso es lo que tiene la ISO 9712. Asimismo, tienen que tomar un examen básico y tienen que irse donde un organismo autorizado. Asimismo, tienen que tomar el examen general, tienen que demostrar la experiencia. Ya, y pasémonos al punto, a este punto, exactamente. ¿Qué me dice ASME? ASME igualmente en el artículo 1, en el apéndice mandatorio 2, me da todos los requisitos para calificarme como personal en ensayos no destructivos. ¿Sí? Entonces aquí, pero como ustedes revisan si revisan esta parte, va a ser algo muy similar a lo que dice el SNTTC1A. Es más, en el artículo 2 está referenciado a lo que pide ¿cómo se llama? La SNTTC1A. Pero aquí en el artículo 1 únicamente habla de lo que es ultrasonido. ¿Sí? Adicional también en el ASME, miren, igualmente aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, SNT 16, ¿cómo se llama? La ISO 10 y ASME reconoce 9. Entonces, tiene pruebas de emisión acústica, electromagnético, ondas guiadas, pruebas de fuga, tintas penetrantes, partículas, radiografía, inspección visual y ultrasonido. ¿Sí? Adicional, aquí en ASME también menciona que adicional al inspector nivel 1, nivel 2 y nivel 3, también hay el nivel aprendiz. Entonces aquí hay 4 niveles en un inspector. ASME, como ya dijimos, ASME también dice que tiene que tomar la prueba visual bajo Jagger 1. Y aquí una cosa importante. ¿Por qué algunas empresas o algunos cursos que se emiten únicamente les emiten con 3 años y no con 5? Es porque, entre comillas, se agarran de este punto. De acuerdo a ASME, dice, el intervalo máximo de recertificación será de 3 años. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que a veces algunas empresas, y como se llama el rato que ponen su certificado, les ponen no 5, sino les ponen 3. Veamos esa parte, no me fijé en el certificado de Juan Carlos. Vamos a verle cuánto dice el certificado de Juan Carlos. Dice 3 años. 3 años, dice. ¿Por dónde está? No lo encuentro. ¿Por dónde dice? Ah, sí, 18 más 3, 21. Efectivamente, 3 años. ¿Sí? Pero la SNTTC1A dice 5, pero ASME dice 3.
Entonces, ¿eso de qué va a depender? Justamente en el área en la cual van a trabajar. Entonces, si ustedes están trabajando, por decirles ¿cómo se llama? En AWS, AWS se rige a lo que pide el SNTTC1A, entonces no va a haber ningún problema, tendrían 5 años, pero vuelta, si van a trabajar por ASME, o sea, ASME 8, 31.3, 31.4, ¿cómo se llama? Ellas, vuelta, te dicen que únicamente te sirve 3 años. Entonces, por ASME es 3 años, por SNTTC1A es 5, entonces va a depender por qué área vamos a estar trabajando. Y la otra situación también va a depender del procedimiento interno que ustedes pongan, porque si en el procedimiento interno le ponen 5 años, ustedes envían ese procedimiento a su fiscalizador y el fiscalizador les aprueba su procedimiento, pues ya les aprobó 5 años. Sí, entonces ahí esa partecita es la que queda ahí, porque si no el fiscalizador dice, no, 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 esto va a ser bajo ASME, entonces yo no les acepto 5, yo les acepto cada 3 años. Y vuelta, si están trabajando bajo AWS y llega para 5 años, perfectamente tienen a dónde pelear los 5 años, pero de pronto el fiscalizador dice, no, yo no les acepto 5, yo les acepto 3. Entonces va a depender de su procedimiento, del fiscalizador y de la norma con la cual estén trabajando. Entonces, la mayoría de códigos, como dice en lo que es calificación del personal, aceptan lo que es la SNTTC1A, así vemos el API 1104, el AWS, el API 650, etcétera, etcétera. Entonces, las normas americanas van a aprobar lo que es la SNTTC1A. Por favor, si son tan amables, asimismo me ayudan ingresando al Classroom y dar clic al formulario de calificación y certificación y, ¿cómo se llama? Y los que no tienen, porque, ¿cómo se llama? Porque todavía no ingresan al Classroom, ya les doy ahorita el link respectivo. A ver. Espérenme, ¿cuál es? Sí, este es. Entonces, por favor, ingresen al Classroom y si no, den clic al, ¿cómo se llama? Al formulario que les acabé de enviar. Así como es cortito, por favor, en 3 minutitos para hacer la respectiva revisión.